Pero hoy nos encontramos en una comisión que no tiene más objetivo que el de tapar la boca de quienes pensamos de manera diferente, y así lo tenemos que denunciar desde Vox. Y porque ahora a no estar de acuerdo con una idea en el ámbito político o social la llaman odiar, y eso lo dicen precisamente las fuerzas políticas que más odian y que más han trasladado a los hechos sus sentimientos de odio a lo largo de la historia, que por supuesto lo siguen haciendo a día de hoy. Nosotros sí que pensamos que las palabras importan, porque modelan actitudes y realidades, y cuando el lenguaje del desprecio se tolera, se abre la puerta a la discriminación sistemática y, en los casos más extremos, a la violencia. No sé si eso es odio, es hipocresía o es puro cinismo. Le digo todo esto, señor Pérez Bueno, porque yo le tengo aprecio, como usted sabe, y más allá de que trabajemos para la integración de todos, siendo usted jurídico especialista en filosofía moral y del derecho, me atrevo a pedirle que se preocupe también por la dignidad de las personas con discapacidades del vientre materno y no se preste a participar en esta farsa que se ha montado con los discursos de odio que, como le digo, no persigue más que amordazar a los que pensamos de una manera diferente. Nosotros en Vox creemos firmemente en la integración y en la dignidad de todos los seres humanos, incluyendo en ellos, por supuesto, a las personas que sufren alguna discapacidad. Pero en Vox no creemos que esa integración tenga que estar centrada en cambios meramente nominales, como si decir personas con discapacidad significara una mejora real a lo que antes se llamaba discapacitados. Gracias, señora Rivera Arias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Romero Vilches. Gracias, señora presidenta. Ante todo, sea usted bienvenido, señor Pérez Bueno. Ya tuvimos la oportunidad de interactuar en la legislatura anterior en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad, pero hoy nos encontramos en una comisión que no tiene más objetivo que el de tapar la boca de quienes pensamos de manera diferente, y así lo tenemos que denunciar desde Vox. Para discursos de odio, desde luego, no hay más que echarle un vistazo a la sesión de control de esta mañana, como todas las semanas, o a los discursos que han dado los diferentes grupos políticos después en las comparecencias, ¿no?, que hemos tenido. Y porque ahora a no estar de acuerdo con una idea en el ámbito político o social la llaman odiar, y eso lo dicen precisamente las fuerzas políticas que más odian y que más han trasladado a los hechos sus sentimientos de odio a lo largo de la historia, que por supuesto lo siguen haciendo a día de hoy. Pero vamos a tratar de exponer el asunto con racionalidad y con toda cordialidad. Nosotros en Vox creemos firmemente en la integración y en la dignidad de todos los seres humanos, incluyendo en ellos, por supuesto, a las personas que sufren alguna discapacidad. Pero en Vox no creemos que esa integración tenga que estar centrada en cambios meramente nominales, como si decir personas con discapacidad significara una mejora real a lo que antes se llamaba discapacitados. Para nosotros es una hipocresía muy grande que se nos llene la boca hablando de la dignidad de los seres humanos, incluyendo a los que tienen discapacidades, que en realidad somos todos, porque todos en mayor o menor medida tenemos alguna discapacidad, y luego se considere que el tenerlas puede significar una condena a muerte en la fase prenatal si te hacen un diagnóstico médico determinado. Señorías y señor Pérez Bueno, en España se está produciendo un verdadero genocidio de niños con determinadas discapacidades por el mero hecho de tenerlas, y nos gustaría oír su opinión al respecto, a ver si esto es odio o no lo es. Ahora que tanto se habla de memoria histórica, pues me acuerdo que en 1989, cuando nació mi primer hijo, pues aquí en el Congreso de los Diputados se votó la esterilización de las personas con discapacidad, y el PSOE, por ejemplo, pues votó a favor de ello. Recientemente, ya tenía la oportunidad de estar aquí como diputada, en 2020 se presentó una iniciativa por, en aquel momento, Ciudadanos, y en este mismo Congreso de los Diputados, para acabar con esa esterilización forzada, y que fue aprobada también por todos los partidos políticos, en esta ocasión aprobada también por el partido que 30 años antes había apoyado lo contrario, el Partido Socialista. Ese día se escucharon discursos desde la tribuna de oradores de diputados muy indignados diciendo que cómo era posible semejante aberración, que cómo era posible que en pleno siglo XXI se llevara a cabo esas prácticas.
Pues yo me pregunto, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se lleven a cabo prácticas de erradicación de las personas con discapacidad y todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, miren para otro lado? No sé si eso es odio, es hipocresía o es puro cinismo. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad pasa por la promoción de la igualdad y de la dignidad, que prohíbe las esterilizaciones, por supuesto, pero antes que eso debería preservar su derecho a la vida, una vida en plenitud y con la máxima autonomía. Y en esos derechos incluimos también el derecho a la educación, porque nos acordamos también de cómo el Consenso Progre ha eliminado los centros de educación especial, muy demandados por determinadas familias que tienen hijos con discapacidad y que ven en estos centros pues, una mayor integración de sus hijos. Porque las discapacidades, al igual que las personas, no son homogéneas y necesitan tratamientos especializados y personal. Le digo todo esto, señor Pérez Bueno, porque yo le tengo aprecio, como usted sabe, y más allá de que trabajemos para la integración de todos, siendo usted jurídico especialista en filosofía moral y del derecho, me atrevo a pedirle que se preocupe también por la dignidad de las personas con discapacidades del vientre materno y no se preste a participar en esta farsa que se ha montado con los discursos de odio que, como le digo, no persigue más que amordazar a los que pensamos de una manera diferente. Muchas gracias. Gracias, señora Romero Vilches. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martín Romero Vilches. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martín Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al señor Pérez Bueno, a esta subcomisión de lucha contra los delitos de odio. Quería también agradecer su intervención, así como el compromiso constante de la organización que usted representa con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, porque entendemos que es muy importante el trabajo que realizan en favor de la justicia social, de la igualdad y de la dignidad. De ahí que consideremos que su labor es básica para construir una sociedad más justa e inclusiva y también para la promoción de los valores democráticos. Entendemos que la lucha contra el odio es una tarea colectiva de toda la sociedad que requiere del esfuerzo de todas y todos para asumir un papel activo que incluye no solo denunciar, sino también crear las condiciones para promover la empatía y la convivencia. Y en este esfuerzo encontramos asociaciones como la suya. Sus palabras nos recuerdan la dura realidad a la que se enfrentan miles de ciudadanos en nuestro país: la discriminación, la violencia y los delitos de odio. Entendemos que no se puede tolerar que en una sociedad democrática como la nuestra las personas con discapacidad sigan siendo víctimas de agresiones, de insultos y de humillaciones, muchas veces amparadas por el anonimato de las redes sociales. Las personas con discapacidad han sido históricamente víctimas de exclusión, estigmatización y ataques, no solo en la esfera pública, sino también en su vida cotidiana. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos viendo cómo se difunden mensajes que fomentan la humillación, el desprecio y la discriminación, y lo que es peor, que en muchas ocasiones estos delitos queden impunes. Según datos del informe más reciente del Ministerio del Interior, los delitos contra personas con discapacidad son los que más se han incrementado, concretamente el 113%. Y en este sentido nos gustaría, señor Pérez Bueno, plantearle dos cuestiones. Una, ¿qué análisis hace el CERMIN de estos datos, de este incremento? Y luego, pues, si efectivamente hay grupos dentro de las personas con discapacidad que son más el blanco de estos delitos de odio y de estos discursos de odio, perdón, que otros, ¿no? Estamos de acuerdo con usted en que los discursos de odio no son una simple expresión de opinión, es un arma que deshumaniza, que justifica la marginación y que erosiona los derechos que tanto ha costado conquistar. No podemos normalizarnos ni minimizar su impacto. Nosotros sí que pensamos que las palabras importan, porque modelan actitudes y realidades. Y cuando el lenguaje del desprecio se tolera, se abre la puerta a la discriminación sistemática y, en los casos más extremos, a la violencia. Los discursos de odio hacia las personas con discapacidad tienen impacto profundo en la autoestima y en el bienestar emocional. Estas expresiones discriminatorias refuerzan estigmas y prejuicios, llevando a muchas personas a interiorizar actitudes negativas hacia sí mismas. El entorno social juega un papel crucial
Si la sociedad percibe la discapacidad como un déficit o una tragedia, resulta difícil para las personas afectadas desarrollar una autoimagen positiva. Este contexto limita su capacidad de empoderarse y también de enfrentarse a la opresión. El CERMI publicó un informe sobre la evolución de los delitos de odio cometidos contra personas con discapacidad en el año 2021. Querría preguntarle cuáles son las conclusiones más importantes que arroja ese estudio. Nos gustaría saber, usted ha hablado mucho de redes sociales. Entendemos que claramente lo que usted quiere decir cuando está proponiendo esas propuestas que hace, pero nos gustaría saber también si, además de las redes sociales, tienen ustedes otras propuestas que nos sirvan a nosotros como herramientas para esta comisión. Y nada, agradecerle de nuevo su presencia aquí, su compromiso y su firmeza en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Rodríguez. Y por el Grupo Parlamentario Popular, que es el proponente de esta comparecencia.